Finalmente se confirmó que el gobierno nacional decidió quitarle las retenciones a las exportaciones de vinos. No solamente en este producto que a los mendocinos nos importan mucho, como el gran generador de recursos y de divisas del Producto Bruto Geográfico local, sino también al resto de economías regionales con sus productos insignias. ¿Cómo vamos de la viña a la bodega con este tema? ¿Y cuál es el impacto que asoma en el corto plazo? Mirá el informe. Hasta el 1 de septiembre las bodegas que al año exportaban hasta $500.000 no pagaban retenciones. Las que vendían entre $500.000 y $1 millón al año pagaban el 50% de la tasa vigente de derechos a las exportaciones y el resto el 4,5% sobre el total facturado. A partir de esta fecha ya no se pagará. Directamente se genera la exportación sin pagar ningún tipo de retención. Y a cambio, esto es importante decirlo porque muchas veces no se tiene en cuenta, se devuelve el 7% como reintegro a la exportación. Una noticia esperada, buscada, como habíamos dicho en otras ocasiones desde hace muchos años. Vienen varias cosas por delante, viene tratar de llegar a un dólar que sea estable en el tiempo, un dólar que realmente te permita poder exportar, que sea equivalente al dólar que tienen los vecinos. Tenemos otra serie de situaciones, tenemos convenios internacionales de comercialización con otros países donde nosotros ingresamos con aranceles que son mucho mayores que los que tienen los vecinos, valores del flete, valores de contenedores. En el marco de una caída de las exportaciones en hectolitros de 31,32%, un número crítico para la vitivinicultura, esta quita impositiva significará puntos de competitividad frente a otros países que luchan por vender en un marco mundial de caída de venta de vinos. Hoy el mercado internacional de vinos está con una tendencia hacia la baja, que Argentina no escapa a eso. Nosotros además tenemos la peor cosecha de los últimos años. Este decreto viene a cumplir primero con el anuncio del ministro de Economía que en un par de oportunidades anunció que se iban a retirar los derechos de exportaciones. En los mercados internacionales, otros países productores de vino no tienen retenciones a sus exportaciones. En este sentido, el quitarlas nos pone en competencia en ese sentido con estos países. En este caso ya es una medida que consideramos es permanente. Y seguimos en la industria vitivinícola local. Preste mucha atención porque Fecovita no es uno más dentro de la industria ya a nivel regional. Me atrevo a decir a nivel regional, no solamente de la República Argentina, en función de los volúmenes que maneja en el mercado vitivinícola de América. Sí, no creo equivocarme. Una situación muy compleja, difícil, en donde los privados se pelean y en donde el Estado observa muy de cerca cuál puede llegar a ser el futuro. Marcelo, si me querés corregir algo de mi apreciación, absolutamente dispuesto. No, en esa Entiendo que coincidiremos. Absolutamente. En esa misma línea hay que decir que es de las pocas a nivel mundial que tienen ese volumen de negocios de vino y de mosto. Estamos hablando de Fecovita, 29 cooperativas diseminadas en toda la provincia y en la región, 5.000 pequeños productores, en su mayoría pequeños, medianos y también grandes, conforman ese gran conglomerado de federación de cooperativas que es Fecovita, que vino a reemplazar a Giol, ¿no? Es decir, estamos hablando de más de 40 años atrás. Una historia muy rica en materia de vinos aquí en la región y por supuesto con altos y bajos, pero es muy importante. Tan es así que hasta hace poco había 3 grandes polos industriales vitivinícolas, ahora quedan 2, uno en el ámbito privado y este que también es privado, pero por supuesto desde el punto de vista cooperativo. La historia es la siguiente. Entre el 2018 y el 2022, Fecovita se asoció con 2 grupos españoles que le permitieron llegar con sus caldos, particularmente con mosto, a buena parte de Europa y también a Europa del Este. Hasta que, por alguna razón que no está del todo muy clara, allá por el 2022, la relación entre estos grupos españoles, que es Iberte y Evisa, Evisa es la exportadora de vinos, se terminó rompiendo y estos 2 grupos españoles, uno liderado por Juan José Retamero, que su nombre a lo mejor no nos dice nada a nosotros,
los mendocinos, los argentinos, sí a la industria del vino, pero el otro sí, Guillermo García, al frente de Evisa, como uno de los directivos importantes de este grupo español, y que supo liderar, hoy estamos viendo en pantalla, supo liderar el Instituto Nacional de Vitivinicultura entre el 2008 y el 2016, durante las gestiones del peronismo. Bueno, están detrás de un pedido de quiebra estos dos grupos españoles a Fecovita, que se venía instruyendo en la justicia, en los tribunales, desde por lo menos un año atrás, con cierto grado de indiferencia, hay que decir, de la política. Hasta que en el día de hoy se presentó Fecovita ante una de las comisiones importantes que tiene la legislatura de la Cámara de Diputados, la Comisión de Derechos y Garantías, con un par de escritos. ¿De derechos y garantías? De derechos Marcelo. y garantías, con un par de escritos. Es un pedido de auxilio desesperado. Estamos viendo imágenes de la Comisión de Derechos y Garantías. Es que hace un pedido desesperado de Fecovita. Dicen, no podemos trabajar así, tenemos las cosas en orden. Ellos nos deben a nosotros, sin embargo, porque no hubo una continuidad en la relación, fueron denunciados. ¿Por qué los denuncian los españoles a Fecovita? Supuestamente porque Fecovita no habría cumplido con la entrega de mostos que estaba estipulada, y a la vez Fecovita lo que está reclamando es el pago precisamente de ventas que hicieron al exterior por parte de estos dos grupos. Estos dos grupos se adelantan y se presentan en dos juzgados aquí en Mendoza, diferentes, y piden nada más y nada menos que la quiebra. Esto sucedió hace bastante, con lo que Fecovita no pudo defenderse, incluso perdieron la posibilidad, tienen trabado un crédito, un préstamo, un auxilio financiero del Banco Nación. Todas las empresas necesitan financiamiento, Fecovita también, de más de 4.000 millones de pesos, que hace un mes aproximadamente, Fernando, el gobernador parece que hizo algún tipo de gestión ante el Banco Nación para destrabar esto. Marcelo, tengo una pregunta. A ver. ¿A quién recalco esto, ¿a quién le pide informe la legislatura? La legislatura recibe la presentación de estos cooperativistas, que hace Fecovita, y le pide informes a dos juzgados de instrucción, le pide informes al Banco Central de la República Argentina, le pide informes al Banco Nación y también a una fiscalía de instrucción, en donde se presentaron las contradenuncias de parte de Fecovita contra los españoles por extorsión y también por estafa. Es un tema muy grave que preocupa hace bastante al ámbito privado y vitivinícola. Tal es el punto que, mientras esto sucedía hoy en la Cámara de Diputados, el próximo miércoles, atención, el tema va a llegar al recinto y va a ser más público, va a salir del ámbito de esta comisión, pero se expresaba el gobernador en torno a todo esto y creo que oficializa de alguna manera el grado de preocupación que tiene el gobierno. Escuchemos. Este tema de Fecovita es un tema muy complejo, pero es un tema entre privados. El Estado no tiene ninguna intervención. Nosotros intervenimos porque nos preocupa. Fecovita significa el 30% de la industria vitivinícola de la Argentina. Eso, imagínense lo que significa para Mendoza. Tienen un conflicto entre privados, un conflicto judicial entre privados, y nosotros en su momento intervenimos ante las autoridades del Banco de Nación y ante el ministro de Economía, manifestándole que esto puede ser, si Fecovita llegara a verse perjudicada, esto implica a muchas familias de mendocinos. Entonces por eso hemos intervenido con una gestión de buenos oficios, que se llama, como nos decimos, para que Fecovita no entre en una cesación de pago. Pero bueno, creo que siguen adelante las negociaciones, hay demandas cruzadas con esta empresa, es un tema complejo y ojalá puedan llegar a un acuerdo.